Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y aquellos que están prendidos en las redes la están viendo en este momento, aquellos que están prendidos en Radio Argentina la van a escuchar. Vamos a hablar un poco de una práctica, de un deporte que no hemos tocado en estos días del nuevo grupo, que es el tenis de mesa, un juego que quizá un deporte, que quizá uno lo practica habitualmente como hobby, pero hay gente que lo practica de manera profesional, que está en la selección argentina y que por supuesto lleva adelante esta práctica con responsabilidad y con el respeto que merece. Voy a saludarla, viajamos sin escala, a Francia, a Camila Argüelles. Ella practica la disciplina, está en la selección argentina, por supuesto, nos representa a nosotros, pero está viviendo en Francia en este momento. Cami, te saluda Nacho Genovar, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Todo ¿Todo muy bien bien? por acá, empezando el verano, como Bueno, decía. antes de meternos un poco en el deporte, te quería preguntar, por supuesto, por el contexto en el cual estamos viviendo. Ni Argentina ni Francia son la excepción. Ustedes han salido un poco más, teniendo en cuenta que ya están arrancando el verano y nosotros arrancando el invierno, y esta enfermedad se propaga en el invierno, ¿no? Y sí, se supone que como todas las epidemias de gripe, bueno, el contagio es mucho mayor, se producen todas durante el invierno. Todavía acá no se sabe si va a haber un segundo brote o no, pareciera que no, pero no hay ninguna seguridad tampoco, pero es verdad bueno, con los días lindos, en general las epidemias se van desapareciendo. Bueno, ustedes ya han podido salir, en cuarentena no están, pero siguen manteniendo una distancia social. Sí, acá se terminó la cuarentena el 11 de mayo y después, bueno, hubo diferentes etapas. A partir de hoy se abrió todo, hace 2 semanas creo, empezaron a abrir las terrazas de los bares o sea, y los restaurantes, o sea, las partes cerradas no. Sí. Pero bueno, todavía, no sé, para el transporte público el uso del barbijo es obligatorio, en los supermercados normalmente también, aunque haya gente que no lo esté usando. Todos los lugares públicos con mucha concurrencia o sea, se tiene que usar el barbijo. Eh, y bueno, por ejemplo, había restricciones de circulación durante las horas picos acá en el subte. Solo podían circular eran las 7 y las 9, algo 9 y media, las personas que tenían un permiso para ir a trabajar, o sea, de la empresa que les Claro. permitiera tomar, tenían una hora ni siquiera era todo ese horario. O sea, si vos entras a las 9, tenés permiso entre las 8 y las 9. Claro. Y desde las 14, desde las 16 a las 19 tampoco se podía circular. Ahora se abrió todo. Bueno, eso fue para evitar que se amontone demasiada gente durante la hora pico, porque es imposible mantener las distancias cuando el subte está lleno. Incluso aumentando la cantidad de subtes, ¿no? Porque hay muchos ya y en la hora pico, bueno, ustedes sabrán en Buenos Aires, pero aunque te pongan un subte por minuto, se llena igual. Sí, sí, Así que, sí. bueno, esas medidas se hicieron para eso y ahora se está abriendo, poco a poco se está abriendo todo. Bueno, incluso yo te escucho y pienso por dentro todo lo que nos falta a nosotros, ¿no? Que todas esas etapas restan aquí en Argentina, seguramente hay que pasarlas, y es mucho tiempo, muchas semanas, y te pregunto si ustedes hoy que ya se ha levantado todo, me contás vos, siguen un poquito con el temor ese, con el miedo de contagiarse. Y es medio raro, por ejemplo, como volvió un poco la vida social, es como que no sabes si saludarte o no. Eh, Cuando, bueno, todas las cosas bueno, de lavarse bien las manos y las distancias, uno trata de mantenerlas, pero es verdad que cuando invitas gente a comer a tu casa, bueno, estás sentado al lado, o sea, aunque no te saludes, hay mucha proximidad. Eh, sí, hay un poco de temor, pero bueno, nosotros no, por ejemplo, desde que se abrió todo, no conocemos a nadie que se haya enfermado. Claro. Los casos, no hubo brotes así.
por ejemplo, hubo un caso en una empresa que volvieron al trabajo y se contagiaron 5 personas en una empresa porque había uno que estaba, pero no es que se expandió, se volvió a ver una ola así de un montón de infectados. Así que, nada, medio que estamos esperando y viendo, tratando de cuidarnos, pero bueno, animándonos un poquito más cada día, digamos. Naciste en Francia, es verdad esto. Sí. Pero sos hija de padres argentinos, con una historia importante, que seguramente a lo largo de la nota la vamos a comentar, si es que obviamente tenés ganas. Y yo te escucho hablar, pero sos más argentina sos igual de argentina que cualquiera de nosotros. Y no sé, sí, qué sé yo. Sí, yo me siento totalmente argentina y bueno, la suerte que tuve es que mis viejos desde la panza me hablaron castellano y cuando era chica también. O sea, es mi idioma materno, como cualquier niño argentino que nace en Argentina. Siempre se mantuvo el idioma en casa y bueno, además con los amigos, que hay muchos latinoamericanos también, ¿no? Pero yo siempre escuché hablar castellano en mi casa, Claro. entonces bueno, por eso hablo castellano y además en los últimos años, los últimos 10 años, estuve viajando mucho al país con la selección, así que también eso creo que ayuda un poquito. Yo te pregunto porque uno por ahí conoce gente que se ha ido a Europa, o se ha ido a Estados Unidos a vivir, y ya a los 3 4 meses te hablan en el idioma, ¿viste? Y se olvidaron un poco de las raíces. Y llama la atención, decir, loco, te fuiste hace 2 meses y ya estás hablando italiano, estás hablando inglés y te olvidaste un poquito del argentino. Sí, bueno, en casa siempre, o sea, uno entra a mi casa y es como estar en medio, en una casa en Argentina. Nuestras tradiciones están muy presentes, entonces creo que también por la historia de mis viejos, no es que se fueron por un desencanto del país, por la crisis económica, son los dos se fueron o no pudieron volver por razones políticas, entonces son otras razones, ¿no? No hubo desencanto con el país, sino que no les quedó otra. Y entonces creo que también eso cambia un poco la percepción que tiene uno o las ganas de medio no olvidarse, porque uno no se puede olvidar del país de origen, pero tal vez eh, alejarse un poquito de la cultura de origen. Claro. Cami, ya te hago la última y le paso la pelota a mis compañeros y bueno, después vamos a ir charlando un poquito de tu historia. Recién decías, bueno, mis padres se fueron por una razón política. Tu viejo estaba muy ligado al deporte también, por la Fórmula 1, y tu vieja también se termina yendo a Argentina, ambos exiliados de la última dictadura cívico-militar, que muchos intentan en este momento, ¿no? En este contexto, o en los últimos años, defenderla, que se busca defenderla, se busca negar los desaparecidos. ¿Eso ustedes lo hablan en tu casa? Sí, es un tema que está muy presente. Siempre, el 24 de marzo, siempre organizamos yo soy parte de acá de una asociación que se llama la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia, que son argentinos, o sea, no es una asociación partidaria, pero que tiene como objetivo, bueno, dar a conocer a los franceses la realidad del país, porque hay un cerco mediático muy grande que, bueno, que existe en Argentina también, y bueno, que tapa las barbaridades. Por ejemplo, hubo una campaña, acá también hubo una campaña existe una campaña contra los gobiernos progresistas de América Latina, tildándolos de populistas y todo lo que ya se conoce, y no hablan o por ejemplo, niegan golpes de Estado, reconocen a presidentes autoproclamados, hay toda una política así de desprestigio de los gobiernos bueno, de los gobiernos populares y progresistas de América Latina. Entonces, bueno, nosotros intentamos dar a conocer
las noticias, la actualidad argentina, y también acoplarnos a los reclamos que es del país. Entonces, durante los últimos 4 años, hablamos de la dictadura, por ejemplo, cuando fue lo del intento de pasar la ley del 2x1, bueno, nosotros repetimos la manifestación que se organizó en Buenos Aires, escribimos hicimos un comunicado, y bueno, y fuimos siguiendo así la agenda de los derechos humanos desde acá. Entonces es un tema que está muy presente y que siempre se habló con mucha libertad en mi casa. Bueno, incluso la historia de tus viejos, que recién un poco mencionaba, tiene mucha tela para cortar en ese sentido. Digo, tu casa debe ser muy politizada, tu vida también, porque has nacido con esta historia y uno no elige dónde nacer y con qué historia nacer, ¿no? Y vaya historia que le ha tocado a tus viejos. Y sí, porque la verdad que es una historia muy fuerte y que no es para nada común. No sé si querés que cuente ahora o... Sí, sí, si querés. Bueno, bueno, empiezo por mi mamá. Eh, bueno, mi mamá era militante del peronismo de base y en el 75 la detiene, es detenida en el 74, perdón, es detenida durante la época de la AAA, porque, bueno, buscaban al esposo, que también era militante, esposo que fue asesinado y desaparecido, que recién, bueno, se encontraron los restos en el 95, 24, 95. Y bueno, ella cae embarazada de mi segunda hermana, ya tenía una hija que había nacido en el 71, que la tuvo jovencita, y cuando cae en el 75 tenía 21 años ella, en el 74, perdón, tenía 20 años. Entonces, bueno, parió, la tuvo a mi hermana, a mi segunda hermana, en la cárcel, parió esposada en un lugar totalmente sucio. O sea, siempre cuenta o sea, parió esposada en un lugar totalmente, sí, Insalubre, sí. abandonado, con ratas, y tuvo la suerte en toda esa tragedia de que, bueno, en esa época no estaba todavía el plan sistemático de robo de bebés, entonces a mi hermana la anotaron y, bueno, se quedó un año con ella en la cárcel y después quedó a cargo de mi abuela. Ella sale con una visa a Francia de refugiada política en el 81, y bueno, llega acá sola y al año llegaron mis hermanas. Y bueno, y mi papá se fue muy, muy joven del país porque su sueño era correr en Fórmula 1, estuvo viviendo en Brasil, después estuvo 6 años en Estados Unidos trabajando de mecánico, y corriendo en auto. Fue el mecánico de Paul Newman, por ejemplo. Y cuando llega a Inglaterra, bueno, le estaba yendo muy bien, corría en Fórmula Ford. Y bueno, como no tenía plata, era todo pulmón, transmitía las carreras por Carburando. Y en el 82, cuando empieza la guerra de Malvinas, en un programa de radio dice que está en contra de la guerra. Y ahí los ingleses le congelaron la cuenta de banco y lo expulsaron del país y se le terminó el sueño que estaba ahí por tocarlo porque había conseguido el sponsor para la temporada siguiente, o sea, de septiembre, acá las temporadas en el norte, digamos, son de septiembre a julio. Había conseguido sponsor y en septiembre se iba a probar en Fórmula 1, o sea, iba a empezar a correr en Fórmula 1, y bueno, y le cortaron las piernas y se quedó sin nada, y bueno, y cayó en París, y ahí la conoció a mi mamá. Cami, digamos que entonces vos viviste toda tu vida en Francia, a ver si me quedó claro. Sí, 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 toda la vida, sí. Nací y bien, criada en Francia, en una casa bien. argentina. Y de esta historia de vida de tu papá, ¿qué sentís que incorporaste a tu personalidad? Y creo que el amor por el país, a pesar de todo lo que pasó, porque, bueno, mi mamá siempre luchó para tener un país mejor, con más igualdad,
Entonces, bueno, sí, y nunca dejó de militar, a pesar de, a pesar de estar acá. Cuando ellos llegaron, ella llegó a Francia, siguieron con todos los ex presos políticos, siguieron organizando hacían la ronda de abuelas, de las madres y abuelas, hacían todos los jueves, repetían la ronda acá en la embajada en París, y los 24 de marzo, después organizaban o sea, cuando se organizaban las elecciones, había mucho movimiento de expresos bueno, que pedían por la democracia, pedían por los desaparecidos, y después cuando se restableció la democracia siguieron pidiendo por los desaparecidos. Y, y bueno, eso creo que es algo que, bueno, son valores que los tengo muy, muy anclados en mi personalidad. Y de mi papá, bueno, mi papá era deportista de alto rendimiento también, así que agarré un poquito de cada uno, y bueno, y yo soy deportista de alto rendimiento y militante, así que tengo un poquito de cada uno. Ese fue el resultado final, digamos. Claro. Mezcla de papá, mezcla de mamá, Bueno, que bueno, también, deportista de alto rendimiento. claro, y también no, y también mi papá que nunca, o sea, también fue porque a él lo expulsan no por estar a favor de Argentina, lo expulsan por estar en contra de la guerra, o sea, eso es algo que siempre tú y ella, mi mamá también, tuvieron muy claro, es estar en contra de la guerra, o sea, no estar a favor o sea, uno no puede estar a favor de una guerra, porque una guerra es un desastre para todos. Entonces, y mi papá no se cayó la boca tampoco. Entonces, bueno, sí, esas dos cosas creo que, que son las que heredé yo. Cami, ¿se arrepiente tu viejo de haber dicho eso? No, no, porque era lo que sentía. eh, es un dolor que creo que nunca se le va a terminar de curar la herida. Él siempre dice que cuando llegó acá se quería suicidar porque se había quedado sin nada, estaba a pocos meses de llegar al sueño, y fue por razones que no tienen nada que ver con el deporte que no pudo llegar, pero no, porque él siempre cuando hablas con él, o sea, hablar de la guerra lo pone mal. Es algo que no lo puede, o sea, no lo puede soportar, entonces no se arrepienta. Bien, y Cami, vos, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo del deporte? Bueno, yo siempre practiqué deporte desde chiquita, porque aparte de acá, ya en la escuela primaria tenés, bueno, educación física y te mandan a natación, por ejemplo, en la escuela pública. Entonces, de chiquita siempre algún tipo de deporte practicaba, y yo hacía gimnasia artística entre los 6 y los 11 años por ahí. También jugué al tenis, y probé atletismo, pero no me gustó. No me gustó hasta que llegué al tenis de mesa de casualidad, obligada, y bueno, y me fue bastante bien, pero no fue una elección porque me gustara ese deporte en particular, digamos. Fue porque a la hora bueno, cuando terminé la escuela en la primaria, tenía que, bueno, anotarme para la secundaria, y acá lo que hacen es que las escuelas públicas o sea, está sectorizado por barrio, y entonces si vos vivís en tal cuadra, te toca tal colegio. Eso permite que la gente se mezcle por categoría social y que no haya una concentración de alumnos buenos o malos en una escuela, ¿no? Entonces como que repartís a los alumnos en todas las escuelas. El tema es que yo, bueno, el colegio que me tocaba me queda, no sé, 13, 14 cuadras de mi casa, y yo tengo uno acá a 3 cuadras, que no está, o sea, mi calle era el límite de ese colegio, en el que daban italiano, porque, bueno, yo como soy bilingüe, no, o sea, no quería estudiar castellano en el colegio, porque la verdad que me hubiese aburrido
mucho. Claro. Y bueno, y además mi familia, de la familia de mi mamá es de origen italiano, a mí me encanta el idioma italiano, y bueno, y en ese colegio se podía estudiar italiano, que no, o sea, en todos los colegios tenés alemán, castellano e inglés. Y después en algunos como que abren, tienen opciones diferentes, pero no son, no, o sea, hay pocos. Y yo no me podía anotar en ese colegio pidiendo querer estudiar italiano, porque no me correspondía la zona geográfica. Pero ese colegio tiene un convenio con el club de tenis de mesa de la ciudad, en el que, bueno, yo me podía anotar y pasando una prueba, tal vez podía llegar a entrar. Entonces, bueno, me anotaron para pasar las pruebas, yo totalmente principiante, o sea, cero tenis de mesa, cero ganas encima, la verdad que no me interesaba. Bueno, paso las pruebas, qué sé yo, y yo era principiante, o sea, no tenía el nivel, pero era muy buena alumna, yo siempre fui, o sea, me pasaron un año en la escuela primaria, entonces tenía como muy buenas notas, y al final entré por las notas porque la directora, mi mamá habló con la directora porque no me aceptaron con el tenis de mesa, encima cuando me hicieron la entrevista, me preguntaron por qué quería entrar a jugar al tenis de mesa y yo les dije que era para poder estudiar italiano, entonces después la llamaron a mi mamá, le dijeron, mire señora, tenemos algunas dudas sobre las motivaciones de su hija. A mí que siempre me habían dicho que no se tenía que mentir, bueno, la típica, ¿no? Cuando me preguntaron dije la verdad y bueno, salió mal. Así que mi mamá la llamó a la directora, le explicó, y como tenía muy buenas notas, al final la directora dije, miren, a mí la verdad que no me importa si esta chica deja dentro de un año porque es muy buena alumna y lo más interesante para un director de escuela es tener alumnos buenos, no tener a uno que juega bien al ping-pong. Entonces me aceptaron y así llegué al mundo del tenis de mesa y no me fui, nunca más me fui. ¿Está bien dicho decir ping-pong? ¿Se le dice también ping-pong en la jerga? Sí, entre nosotros le decimos ping-pong, sí. Es que es más cortito aparte, es más cómodo, es más cómodo. Después cuando nos preguntan en general decimos tenis de mesa porque queda más serio, pero entre nosotros le decimos ping-pong. Claro. Cami, ¿y cómo fue que te fuiste metiendo cada vez más en el deporte? Porque como decías recién, medio que arrancó de casualidad todo y de golpe porrazo te tenemos destacada en el deporte. Hay 2 o 3 capítulos en el medio que nos estamos perdiendo. No, bueno, lo que pasó también es al integrar una estructura de deporte que se quería de alto rendimiento, yo arranqué, o sea, pasé de no entrenar a entrenar 4 veces por semana. A los 10 años, que no hay muchos niños que cuando practican deporte a los 10 años entrenan 4 veces por semana. En general, cuando empezás un deporte vas 1 vez por semana o 2 veces. Y yo arranqué en septiembre y ya en octubre estaba compitiendo. Y bueno, como que al toque me metí de lleno en el deporte y en una edad donde todas las cosas se asimilan muy rápido. Entonces, tuve una progresión muy rápida en poco tiempo. De hecho, el primer torneo que jugué ascendí de división, yo no tenía idea, salí tercera, nos enteramos al final con mi mamá porque nos quedábamos, yo ganaba y, o sea, y se iba todo el mundo y al final nos enteramos que había terminado tercera y que ascendía de división. A los 6 meses entré al equipo que había un nacional de clubes, donde se jugaba uno por categoría de sub 11 a mayores, o sea, equipos de 10 del club. Entonces era nacional de clubes y salimos terceros y yo entré porque jugué un selectivo con 2 chicas que ya tenían 2 años de tenis de mesa encima, entré yo para jugarlo y bueno, al año siguiente clasifiqué para el nacional de sub 13, saqué medalla de bronce en doble y bueno, y después, digamos, obviamente que cada vez se entrenaba más, con objetivos, bueno, de llegar lo más lejos posible y recién a los 15 me puse en contacto con la Federación Argentina, pero digamos que fue todo bastante rápido en el sentido de que empecé en una estructura que se quería competitiva, entonces, digamos, me enfrenté al mes y medio estaba compitiendo, cosa que hay muchos niños que
que entrenan un año y recién al otro año empiezan a competir, y es como todo mucho más lento. Y bueno, a mí me fue bastante, o sea, dentro de todo me fue bastante bien, y después, bueno, tomando contacto con la federación, con mucha paciencia, llegué a que me invitaran a un selectivo. ¿Cómo fue ese contacto con la Confederación, Cami? Bueno, en el 2005, para mis 15, organizamos un viaje a Argentina, y hicimos un viaje por todo el norte, y ahí invitamos a varios amigos, y entre los cuales una de mis entrenadoras, y a ella se le ocurrió tomar contacto, porque ya cuando yo tenía 15, estaba entre las mejores, pero estaba entre las 10 mejores de mi categoría, o sea, no estaba entre las 3. Entonces como que estaba medio afuera, nunca había entrenado en una estructura nacional tampoco, entonces cuando no estás en el sistema, si no sos el mejor, después ya no te dan bola, entonces es muy difícil entrar. Entonces, conociendo la historia de la familia, ella dijo, ¿por qué no averiguamos en Argentina si hay algo? Entonces, bueno, en esa época ciber, porque no había internet, era un quilombo, y no sé cómo fue que consiguieron comunicarse con River, ni siquiera con la federación. Llamamos, qué sé yo, me invitaron a entrenar, fui a entrenar, pero ahí quedó en la nada. Después yo volví en el 2008 y ahí sí, un poquito más armado, encontramos una dirección en la página web de la federación, yo mandé un mail diciendo, bueno, contando un poco mi historia, me invitaron a entrenar al CENAR, fui 2 veces, y después lo que pasa es que volví en el 2010 no pude competir porque ya habían los cupos para Buenos Aires, ya estaban ocupados en el Nacional, entonces yo no me pude presentar. Obviamente que si hubiese sabido que me podía presentar para otra provincia, lo hubiese hecho para poder competir, pero la verdad que yo no tenía idea cómo funcionaba los nacionales, entonces desgraciadamente me quedé afuera ahí, y podría haber ganado 2 años, porque después, recién en el 2012 pude participar de un nacional que gané y que me abrió las puertas porque me invitaron a participar del selectivo de febrero de 2013. Claro. Cami, en el medio de todo esto, de la historia política, un poco tu historia deportiva, hay una lucha feminista, una Camila que lucha también por el feminismo desde Francia, pero si se quiere estás en un país que está un poco más avanzado en cuanto a derechos y equidad, ¿no? Entre el hombre y la mujer. Allá ya en 1975 se sancionó el aborto, acá el aborto legal, acá todavía no. 3 años antes fue el sufragio femenino, antes que en Argentina. Me parece que está un poco más avanzado, ¿no, Francia? En ese sentido. Está más avanzado, pero en cuanto a organización de la lucha feminista, Argentina está mucho más organizada, es un tema mucho más caliente, mucho más de la actualidad que acá. Hay mucha discusión en Argentina. Acá no, digamos, es un fenómeno global, ¿no? Porque ya en todos los países se está poniendo sobre la mesa, se están poniendo los derechos de las mujeres, pero en Argentina, en ese sentido, en la actualidad, en términos de organización y de la profundidad de los debates, Argentina hoy en día está más avanzada que Francia. Porque cuando ves el 8 de marzo en Argentina y ves el 8 de marzo en Francia, claro, el de Francia es mucho más chico, a pesar de que este año hubo más gente que el año pasado, no fue nadie, era una lágrima, yo no lo podía creer. Además, acá se está dando un proceso de recortes de derechos, de degradación de las estructuras. Entonces están cerrando maternidades, hay médicos que, bueno, por ejemplo, que se van, que se jubilan y quedan solo objetores de conciencia, entonces no se pueden practicar los abortos. Hay toda la administración que busca frenar los protocolos de aborto legal. Entonces, se están viendo esos tipos de retrocesos que son muy peligrosos, porque en realidad vos decís, no, bueno, yo tengo el derecho al aborto, pero cuando lo necesitas,
en realidad tenés que luchar para poder acceder a un derecho que es legal, pero que el Estado no te lo garantiza porque, o incluso el hecho de tener de que te cierren una maternidad y tener que recorrer 100 kilómetros o más para poder ir a parir, porque te cerraron la maternidad, porque no era rentable, porque no había suficientes, según ellos, suficientes partos por año. Entonces, bueno, se dan ese tipo de problemas que se están visibilizando con toda la lucha global del feminismo, ¿no? Claro. Desde la teoría estamos todo bien, pero en la práctica no se lleva a cabo como corresponde. Claro. O por ejemplo acá, durante el confinamiento, quisieron pasar una ley para el tiempo, o sea, para postergar, pasar de 12 a 14 semanas el límite de la interrupción voluntaria de embarazo por el confinamiento, y no se logró. Incluso peor, lo habían votado antes en enero, creo que se había votado, sí. Y cuando se dieron cuenta, el oficialismo, ¿no?, que había pasado esa ley, que en realidad pasó porque ellos no estaban, entonces no tenían mayoría, la volvieron a poner y lo votaron y se volvió atrás, o sea, entonces, bueno, cosas así que son muy peligrosas incluso para la democracia, porque si vamos a pasar una ley y no hay nadie, entonces se votó, después volvés a votar, o sea, es una locura. Sí, hay un entramado que uno quizá no conoce o que no está visibilizado a través de los medios, que es a través de lo que uno se informa. Cami, te hago la última y ya te agradezco el contacto porque nos estamos quedando sin tiempo. Imagino que te has planteado objetivos deportivos en tu carrera en el corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta también que el año que viene va a ser un año movido en tema deportivo por los Juegos. Sí, bueno, es el objetivo que era el objetivo de este año, y ahora, bueno, tenemos un año más para prepararme, que al final no me vino mal porque la realidad es que yo venía del año pasado, o sea, la temporada 2018-2019, estuve lesionada toda la temporada, tuve una inflamación, una bursitis en el pie, pero que no podía entrenar más de una hora, y bueno, con muchas molestias y dolor en un cierto punto, tuve periodos de parate porque no podía entrenar, y bueno, cuando arranqué en realidad con el Panamericano el año pasado, o sea, entrené 10 días, sí. Y no sé qué pasó, que desapareció la lesión, se fue. Pero bueno, arranqué de golpe con el Panamericano y después fue torneo tras torneo, y en diciembre llegué muy cansada, agotada físicamente. Yo sentía ya en noviembre que estaba muy cansada y en el selectivo me desgarré. Después, cuando volví en enero, el primer torneo que jugué me esguincé el tobillo, entonces estaba medio rota. estaba llegando medio con lo justo al preolímpico, y la verdad que al final esto me vino bárbaro para reponerme y poder descansar, porque estaba muy, físicamente estaba muy justo. Ahora tengo que tener mucho cuidado, estoy retomando, pero bueno, hay que tener mucho cuidado para no volver a lesionarse. ¿Y cuándo es el preolímpico? Sí. Y se supone que es el año que viene, para la misma época que se tenía que jugar este año, o sea, a mitad de abril. Cami, gracias por el contacto. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y la buena onda. Gracias a vos. Un abrazo grande. Un abrazo. Chau, chau. Bien, ha pasado Camila Argüelles aquí en los micrófonos de ADN Deportivo en Radio Argentina AM570.